A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares en esta nueva entrega de Destino Libertad. Luego de cumplir su primer año de gobierno y de la mano de su tercer ministro de Finanzas, el presidente Lenín Moreno presentó el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones y generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Este busca el desarrollo productivo de nuestro país. Hoy nos acompaña el economista César Robalino, exministro de Economía y Finanzas, así como exministro de Petróleo en varios gobiernos de nuestro país. Gracias, economista, por acompañarnos. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, doña Cristina. Muy buenas noches. Bien, es inevitable preguntarle a usted si no solamente el cambio de ministro, sino la presentación de este proyecto de ley marca por fin una distancia, no solo del correísmo, sino un cambio de rumbo al modelo económico del país. Bueno, fíjese, le voy a decir más o menos cómo yo interpreto dos fenómenos últimos, ¿no? El primero, el nombramiento de una persona como Richard Martínez, perdóneme, que tiene una visión de la economía diferente a la etapa de Correa y diferente a los dos ministros anteriores de Finanzas del presidente Lenín Moreno. Uno. Dos, el envío de este proyecto de ley, que usted lo ha mencionado, que es largo en su nombre, sí, es también, yo digo, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que está dando, creo yo, el presidente? Se inicia una nueva etapa de política económica y financiera en el país, ¿sí? ¿Y por qué? Porque sencillamente el modelo anterior, el esquema anterior, etc., hasta el primer año mío de mi gobierno, no funciona más. Ese esquema de política económica, ese modelo, se agotó y se agotó. Por lo tanto, hoy por hoy, hacia el futuro, en vez de que el gasto público del gobierno central sea el que explica la prosperidad, el crecimiento de la economía, el empleo, etcétera, etcétera, ahora lo reemplazamos por dos motores, como yo lo veo, lo percibo. El primer motor es inversión del sector privado, sea nacional o sea internacional. Y el segundo motor, las exportaciones, fundamentalmente las exportaciones privadas. Pero como todo motor necesita combustible. ¿Cuál es el combustible? La futura política económica. Y eso es lo interesante del mensaje que yo entiendo para los agentes económicos dentro y fuera del Ecuador. Así es como yo entiendo el tema. Y entonces uno dice, bueno, aquí tengo el proyecto de ley que me ha dado el presidente, que contiene una serie de cosas. Se concentra más en estímulos e incentivos tributarios. Sí, que ya los vamos pero a analizar. También hay otros temas que tienen que ver con deuda, a eso iba, etcétera. Entonces, tienen otros temas, ¿verdad? Hay, por ejemplo, un tema que es importante. Usted recordará que en la época del señor Correa se reformó una ley en la que hacen responsable a los accionistas si un momento dado un gerente general de una empresa quiebra la empresa. Y yo, que tenía apenas el 0,5% como accionista del capital de esa compañía, me hacían responsable como accionista solidario de toda la... por que esa compañía quebró, le debía a los trabajadores, claro, le debía al SRI, le debía al Seguro Social, entonces me caen a mí. Entonces, y ni siquiera en la proporción de la acción. Pero Correa destruyó el concepto de compañía anónima y de compañía limitada. Entonces, hoy en ese proyecto de decreto hay algo
que modifica eso. Eso Sí. es positivo. Sí, no, estamos claros que el correísmo asfixió al sector privado, ajá. su esquema de carga tributaria, de carga impositiva, de ver siempre a su despilfarro y su corrupción, meterle una salida siempre, el aumento de impuestos y meterle la mano al ciudadano, es uno de los puntos centrales de su fracaso. Y el sobreendeudamiento, de que una deuda, o mejor dicho, una auditoría del Contralor ya ha determinado que efectivamente se excedió el límite legal del 40%, y este proyecto de alguna manera intenta nuevamente remediar este tema. Y luego también tengo entendido que el proyecto habla de no permitir que el Banco Central siga comprometiendo la reserva monetaria a través de la emisión de estos bonos. Pero yo quería consultarle a usted cómo evitar que el límite de la deuda afecte a los gobiernos autónomos descentralizados. Yo podría decir el caso de Guayaquil, que no tiene comprometido, pues diría ni el 2% de su capacidad de endeudamiento. Claro. Sin embargo, este límite desfavorece. Pero fíjese, de esta situación, yo vengo repitiendo, de esta situación macroeconómica, no se sale sino con más deuda. Con más deuda, con más deuda. La deuda va a seguir subiendo. Ahora, ¿por qué sube la deuda pública del gobierno central, pongámoslo, no? ¿Por qué? Porque hay déficit, así de simple. Para que no suba la deuda, para que no haya nuevo endeudamiento, el presupuesto del Estado debe demostrar, ¿qué cosa? Superávit, para tener un margen para pagar la deuda, ¿sí? Pero como eso no es posible ni hoy, ni mañana, ni en 3 años, ni en 4 años, la deuda con respecto al PIB va a tener que subir del 40% más. Pero esto debe ir acompañado de la disminución de ese déficit y del gasto público improductivo. Entonces, el proyecto da a entender eso, y da a entender que después que se sobrepase el 40%, etcétera, 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 sencillamente con el programa fiscal, el nuevo endeudamiento será menos masivo que anteriormente, para que después de ciertos años se comience a restaurar el techo del 40%. Así está como está diseñado ese proyecto en parte de ese programa. Pero usted mencionaba, Cristina, algo del Banco Central. Y eso es positivo. Positivo porque lamentablemente en el gobierno anterior y en este gobierno del primer año también se hizo. Se tomaron dólares de las reservas internacionales que no pertenecían ni pertenecen al gobierno ni al Banco Central. Así es. Pertenece a los municipios, a los consejos provinciales. Y a los depositantes. Y a los depositantes que somos nosotros. Así es. ¿Verdad? Y hay lo que le llaman un descalce entre lo que es el monto del activo líquido del Banco Central, que debe estar en este momento en $4.000 millones, más o menos, y los pasivos exigibles que tiene el Banco Central, que es plata de los municipios, los consejos provinciales, ¿verdad? De los bancos a través de las reservas bancarias, que son nuestros, ¿no? Hay un descalce de 7 a 7.500 millones de dólares. Y eso de ahí hay que irlo resolviendo lentamente. Y el proyecto da esa idea que eso hay que irlo resolviendo. No más deuda del Banco Central con respecto a papeles del Estado. ¿Y estaría usted de acuerdo también que este mismo esquema de que va hacia el Banco Central vaya enfocado también hacia el portafolio de inversiones del BIES, por ejemplo? Porque también más de la mitad de ese portafolio está en bonos en función del Estado, y esa es plata también de los trabajadores asegurados y de los jubilados. Claro, sí, sí. Bueno, ahí hay un tema que el proyecto de ley no toca, que no solamente es lo del BIES, en cuanto al monto total de bonos que tiene el Banco del Seguro, sino que están las deudas del gobierno al seguro. Sí, eso es Usted otro. recuerda que en el seguro de salud, del seguro social, por lo menos le está debiendo el gobierno 3.000 millones Así de dólares. es. Que el señor Correa anteriormente dijo, Negó. amigo, no pago. Y no paga porque usted tiene reserva, cómanse la reserva, no quiero saber No, nada. y negó a morir la deuda. Sí, y un presidente estuvo listo, creo que lo hizo, de aceptar ese punto de vista del expresidente y reformar el balance general del Seguro Social. Y eso sería, pues, si eso pasó, juicio penal. Pues, No, y le ocasionó su salida, sí, en pues, definitiva. Exacto, ¿no? Y actos de corrupción. Y eso hay que pagar, Cristina, los 3.000 millones hay que pagar. Sí, por Y supuesto. eso todavía, y eso es un tema que no se dice en el proyecto de ley, que yo creo que los asambleístas deberían incorporar un artículo para ese propósito. De acuerdo. Y como el tema de los incentivos jubilares también, que es un Ah, no, drama también, para claro, los sí, jubilados. sí. Antes de entrar a analizar un poco los incentivos a las nuevas inversiones, a las empresas que pues mejoren su
que también empresas instaladas que mejoren su inversión. ¿Qué le parece a usted el tema de la remisión de los intereses, multas y recargos? Básicamente, diría yo, es en el SRI, habla de las deudas patronales, aduana, tránsito y alguno más que se me escapa. ¿Qué piensa usted? Bueno, fíjese, yo concibo que el gobierno necesita ingresos permanentes. ¿De dónde vienen los ingresos permanentes? De los tributos. No importa si es tributo en aduana, el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, etcétera, 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 ¿verdad? Esto no es un ingreso permanente. Es la tercera vez, creo yo, en los últimos tiempos que se hace esto. Eso le va a dar algún margen de maniobra al gobierno financieramente hablando y al ministro nuevo de Finanzas. ¿Cuánto se puede recaudar eso? Deben ser algo así como 600 millones. No porque da plazo hasta 2 años, me parece, para pagar. Cuando la persona natural o jurídica dice, me acojo, entonces tiene 90 días para decir si se acoge. Acogerse. Entonces, ese instante puede decir, o pago, ¿verdad?, el capital sin pagar interés, etcétera, etcétera, o le pido a usted, SRI, un plazo de 2 años para pagar. Eso dice el proyecto, ¿no? Pero yo creo que es positivo en el sentido de que le da un espacio al gobierno para seguirse manejando financieramente hablando. Pero no es un ingreso permanente. Y el gobierno, como todos los gobiernos, necesitan ingresos permanentes, no ingresos ocasionales. Pero es positivo porque le da espacio, le da un poco de oxígeno más, digámoslo así, al gobierno en términos de financiar actividades públicas, ¿sí? Sí. Ahora, respecto al desgravamen, o mejor dicho, progresivamente la eliminación o disminución del impuesto a la salida de divisas. Bueno, yo creo que también es positivo. Ahora, yo siempre he sugerido al gobierno, y aún en la época del señor Correa, yo me opuse a que establecieran ese impuesto, ¿no? Me opuse, pero el señor Correa dijo, va porque va, punto. Y como tenía, usted sabe, el poder total, el control de la asamblea, etcétera, 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 le aprobaron una tontería. Sí, la asamblea de los borregos. Y entonces hoy el presidente mismo reconoce que eso tiene que irse desmantelando. Pero el proyecto de ley estipula que si hay un nuevo empresario que pone una nueva fábrica, sea empresarios extranjeros, sean nacionales, en el contrato correspondiente le van a poner que ese impuesto de divisas se elimina. Y eso es positivo. Cuando no se hace el caso, entonces, como dijo el presidente, el año que viene eso se va a comenzar a ir desmantelando. Yo recuerdo, y usted que es asambleísta a lo mejor recuerda, que el presidente de la República tenía y tiene una facultad para ir exonerando ese impuesto a determinados ítems arancelarios. El señor Correa lo hizo en 2 o 3 veces. Y yo he sugerido anteriormente que el gobierno se puede mover el presidente. ¿Cómo? Eso todo cuando es materia prima. Bueno. Eso iba a decir. No, importación de materia prima y bienes de capital. Se importa, se paga. Amigo, eso no puede estar grabado con el 5%. ¿Por qué? Porque encarece la materia prima, encarece los bienes de capital, etc. Y eso no es conveniente ni para el desarrollo ni para la inversión privada. Entonces, el presidente sí puede hacer eso porque tiene facultades legales. Pero claro, ahí yo también entiendo que el punto es cuánto se me va de recursos fiscales. Entonces el déficit fiscal se hace mucho más grave para mí como gobierno. Por lo tanto, necesito hacerlo gradualmente. Y bueno, digo, bueno, está bien, pues no, háganlo gradualmente. Y el presidente ha dicho, sí, lo vamos a hacer a medida que mejore la balanza de pagos del Ecuador. Sí. Eso es positivo, Cristina. Sí, y quizá comparando un poco con experiencias de otros países que han implementado estos incentivos. Yo no recuerdo que haya ese tipo de impuestos en otros países. No me refiero a este. Vamos a los, incentivos. Vamos a los incentivos, esto de la exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones que durante 8 años quienes inviertan en Guayaquil y Quito, y creo que hasta 10 y 12 años fuera del país, zonas limítrofes, Manabí, Esmeraldas, etcétera. Ese es un quiebre importante, fíjese. Yo sé que es diferente lo que va a mencionar. El presidente Trump hizo aprobar en el Senado, en la Cámara de Representantes, una reforma tributaria extraordinaria. Bajó el impuesto a la renta a las empresas del 30 y pico por ciento como al 20-21%. Una reducción, oiga, extraordinaria. Amazon declaró, entra en vigencia eso, invierto en Estados Unidos $300.000 millones.
O sea, la recaudación aumentó. Entonces, en ese momento lo que pasa es que estimula por el quiebre intenso la inversión privada y entonces los empresarios comienzan a hacer nuevas inversiones cuando antes no lo hacían, por 10.000 razones. Algunos economistas aquí que se llaman heterodoxos o progresistas, etcétera, dicen que eso beneficia a las grandes empresas, a los ricos. Eso es falso, porque el proyecto es para pequeños, para medianos, para grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso no es razonable, entonces yo creo que es positivo los estímulos y yo asumo que va a tener mayoría en la Asamblea Nacional, lo que es posible que haya que perfeccionar ciertas cosas, como por ejemplo, le cuento, usted me decía lo siguiente, hay una disposición ahí en la que el Banco Central no le va a prestar más al Ministerio de Finanzas. Pero yo digo mañana, no el ministro actual, mañana, viene otro ministro y desesperado por recursos financieros, de repente dice, bueno, a mí me han dejado un espacio, yo como Banco Central le voy a prestar al Banco del Pacífico, que es estatal, yo qué sé, pues 50 millones de dólares, y se los doy, y le doy orden al Banco del Pacífico para que compre bonos del Estado emitidos por el Ministerio de Finanzas. Entonces hay que cerrar esa brecha. Ninguna oficina pública puede recibir un crédito de la Reserva o del Banco Central. Hay que cerrar esa parte en el proyecto de ley. Eso es lo que yo sugiero en forma, yo ya lo he dicho esta mañana a un grupo de amigos, hay que conseguir que en la Asamblea cierren eso de ahí, ¿no? Pero yo le digo también hay este tema que no se toca en el proyecto de ley, que es reformar un artículo 123, creo que León Roldós creo que lo toca ahora en un artículo de Diario El Comercio o el Diario El Universo. ¿En qué? En que la ley de planificación y finanzas públicas, ¿no? En un artículo dice lo siguiente: cuando el gobierno emita papeles de corto plazo, digo usted a un año, 360, 361 días, etcétera, eso no considera como deuda y por lo tanto no se registra como deuda. Esa fue una torpeza del gobierno anterior y un error grave de todos los de Alianza País que en ese entonces aprobaron. Yo recuerdo que estuve presente, en esa comisión estaba Paco Velasco, ¿sí?, que naturalmente, con todo el respeto, él no entendía nada de eso, sino que sencillamente hacía lo que le decían. Y él dirigía la comisión, probablemente. Sí, pues era presidente de la comisión. Y yo le decía, yo daba un ejemplo, Cristina, que lo he dicho en forma pública. Si un empresario privado va a un banco y presta 90 días, $100.000, ¿ya? Y se lo dan, le acreditan a la cuenta. Ese señor va a su pequeña fábrica y le dice al contador, amigo Juan, contador, he conseguido el préstamo $100.000. Sí, ya está acreditada la cuenta. No me contabilice, no me lo ponga como pasivo. No, es absurdo. ¿Por qué? Porque es de corto plazo. Y el contador lo hace por no perder el empleo. Si hace eso, presente el balance a la superintendencia de compañía, hay que meterle preso al contador, al dueño, aquí firma los balances. En el Ecuador no se contabiliza como deuda desde la época del señor Correa y aquí no pasa nada. No, y de hecho el informe de la auditoría del Contralor establece que no solamente pues hablaríamos del tema de bonos, sino de la venta anticipada de petróleo, claro, varios pasivos que irresponsablemente Correa no quiso declarar como deuda para justamente seguir endeudándose. Eso es lo que debe haber y eso yo recuerdo que no toca el proyecto de ley. Eso yo digo, los asambleístas deberían corregir, agregar un poco eso ahí, para ir cerrando y ayudar a saneamiento de la finanza pública en los próximos años. Sí, hay algo que nos preocupa, que obviamente no está incluido en el proyecto, así como el sector privado, sectores industriales, la ciudadanía en general ve con buenos ojos estos incentivos, posiblemente nuevas inversiones. Pero dos aspectos que preocupan, o sea, cambio de rumbo en la política económica, pero la política exterior del país no brinda la credibilidad, la seriedad para que las inversionistas vengan al Ecuador. Eso por un lado, quería su opinión. Y en segundo lugar, como usted sabe, nuestra Constitución prohíbe que los conflictos, posibles conflictos, justamente puedan resolverse en centros de arbitraje, centros de arbitraje internacionales. Hay la confianza en la justicia. ¿Qué piensa usted? Yo pienso, fíjese, que en la Cancillería el presidente tiene que convencerse que necesita una nueva persona en la Cancillería para que responda a una política externa internacional diferente, ¿sí?
Pero mira, el presidente, y por ahí en las redes sociales corre nuevamente la noticia, que declara, bueno, se le intentó, se le dio la nacionalidad a ese señor que está en la embajada en Londres. Yo no sabía. Pero yo la verdad es que yo no lo decidí, sino que lo decidió la ministra, y bueno, yo respeto la decisión de la ministra. Eso no es aceptable por parte del presidente, así de simple, no es aceptable. Y eso que ha hecho la ministra, tan solo ese punto, debió haber presentado la renuncia y irse a su casa. O el presidente decirle, te equivocaste. Respeto, te equivocaste, hasta luego. Y que venga un profesional, como Francisco Carrión, por ejemplo. De acuerdo. ¿Sí? Para que ayude al Frente Económico a abrir mercados en una nueva política exterior en el país que se necesita. Porque usted habló del fortalecimiento de las exportaciones, sí, pero para eso se necesita la promoción de esas exportaciones y la apertura de nuevos mercados y acuerdos comerciales. Y firmar convenios con Estados Unidos. Yo creo, el ministro de Comercio Exterior, Campana, que está haciendo un buen trabajo, ya lo dijo, y yo confío en eso, en que en X plazo el presidente diga, señores, díganle al gobierno americano que queremos sentarnos para conversar sobre un posible acuerdo comercial o como se quiera llamar, ¿sí? Y eso es necesario. Sí. No es necesario hacer acuerdos comerciales con Nicaragua, pues no. ¿Dónde están los mercados, Cristina? Y ni siquiera pensar que la política de Trump, digamos, es como proteccionista, porque nosotros somos complementarios. Sí. Nuestros productos, muchos de nuestros productos, principales productos, no los produce Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no pensar en un acuerdo comercial? Sí, así es. Nos queda poquísimo tiempo, César, y me gustaría un poco su análisis sobre los beneficios que tiene este proyecto a las inversiones ya existentes, es decir, las empresas o industrias ecuatorianas ya establecidas en el país. ¿Cuáles serían los beneficios para ellos? Yo digo que los beneficios es, en la medida que las empresas existentes decidan estimularse porque ven cambios, ¿verdad? Lo que se viene es interesante, etcétera, etcétera, en el país. Yo digo, asume usted que aumenten la capacidad instalada, la capacidad instalada de la fábrica. Eso implica que se pueden acoger a los beneficios que tiene la ley, si se aumenta la capacidad instalada. Porque en esa dirección también está el estímulo que se le está dando el mensaje al empresario existente. Claro. Tú aumentas la capacidad instalada, que implica nueva inversión, amigo, tú te beneficias de estos estímulos tributarios. Porque eso yo le preguntaba. Eso es positivo. Una nueva inversión de la misma actividad de una empresa instalada, ¿no es competencia desleal desde algún punto de vista? En la medida que los empresarios realmente comienzan a ganar confianza, porque la confianza, usted sabe, es un tema que se pierde rápidamente y dura reconquistar la confianza. Yo creo que con este proyecto de ley los empresarios van a comenzar a ver, no digo en 24 horas, van a comenzar a ver que realmente se vienen ciertos cambios. Yo aspiro que sea así. Sí. Yo aspiro, crea mi deseo. Ojalá que esto no se pare en 6 meses. ¿No? Yo aspiro. Y si eso es así, entonces yo creo que la confianza va a comenzar a renacer en una serie de empresarios que dijeron, aquí me quedo, aquí no hago nada más porque esa política económica me es perjudicial. En una reunión, fíjese, esta mañana en la Cámara, en el Consejo de Cámara, habían 2 distinguidas damas que representan a la Comunidad Económica Europea, y en el diálogo, preguntas y respuestas, para ellas, importantísimo, ¿qué cosa? El impuesto a ley de divisas. Eso es grave. Nos preocupa más que estos acuerdos de protección de inversión, etc. Eso es importante, pero nos interesa más. Y luego la tasa aduanera. La tasa aduanera tiene que desaparecer. Porque eso, como siempre lo dije yo de forma pública, no es pues un servicio. Es un impuesto disfrazado que lamentablemente el anterior director de aduana insistió, ¿verdad? Entonces eso tiene que desaparecer, tiene que desaparecer, créame, ¿sí? Economista, se nos acaba el tiempo, agradecerle su presencia. Gracias a usted por la invitación, Cristina, y su muy análisis. amable. Y a todos ustedes, antes de cerrar este espacio, invitarlos a quienes nos ven desde sus casas a participar en este programa, enviando sus comentarios o preguntas aquí a nuestras redes sociales que salen aquí abajito de sus pantallas, a nuestras cuentas de Facebook, Twitter, para proponernos temas o invitados de su interés. Con esto hemos llegado al fin de esta edición de Destino Libertad. Gracias a todos por acompañarnos. Nuevos vientos para el país. Recordar siempre, tanto la libertad como el amor se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,